Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno, pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así Dios nos salvó del pecado y del infierno. Por lo tanto, te alabamos cada día y te glorificamos en medio de nuestra vida cristiana nueva. Hoy aquí estamos también ante tu presencia y ante tu palabra para escuchar tu palabra, tu voz, por medio de esta comunión con el Señor y también para que podamos entender tu voluntad. Señor, haznos entender bien tu voluntad para que podamos seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Somos pequeños, necios y débiles. Solamente pedimos al Señor para que nos ayude y nos guíe según tu voluntad. Hoy también, sí, sabemos que siempre Dios nos limpia por la palabra y por medio de la comunión con el Señor y nos ordena, nos corrige según tu voluntad. Entonces lo esperamos hoy también, Señor, que a esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí, hoy en día estamos aprendiendo sobre aflicciones, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, para que también podamos aprender sobre aflicciones de cada uno de nosotros. ¿Verdad? En el mundo, sí, estamos sufriendo algo, pero no para esto, no para sufrir en ese mundo solamente, sino para sufrir aquí en la iglesia, ¿verdad? Con el Señor, por medio del Evangelio y por medio de la iglesia, según la voluntad del Señor. Así vamos a sufrir. Muchos están sufriendo por el pecado, pecando, desobedeciendo, ¿verdad? Pero no es digno, no es bueno. Entonces, vamos a aprender sobre aflicciones, ¿verdad? Del Señor primero, para que podamos entender sobre nuestro sufrimiento, padecimiento de nuestra vida cristiana. Sí, Jesucristo, aquí dice piedra viva. Y también Jesucristo es templo de Dios. Jesucristo es sumo sacerdote, ¿verdad? Un gran sumo sacerdote, dice.
Y también Jesucristo vino al mundo como sacrificio y ofrenda a Dios. Así es. Aquí también dice, ¿verdad?, sobre los salvos. Aquí dice, vosotros también como piedras vivas. Y dice, casa espiritual, como casa espiritual, ser edificado como casa espirituales y sacerdocio santo. Dice también sacrificios espirituales aceptables a Dios. Suena igual, ¿verdad?, con la obra del Señor Jesucristo. Por eso nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos aprender cómo debemos vivir. Sí, Jesucristo. Y también los salvos. Los salvos. Jesucristo es piedra viva, dice. Los salvos, dice, ¿verdad? Los piedras vivas. Dice vivas. ¿Qué quiere decir? Vivas. Tiene vida. La vida engendra otra vida. El que tiene la vida engendra otra vida. Entonces, si hay mucha piedra aquí en el mundo, rocas, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Jesucristo es roca de la salvación. Entonces, así Dios engendró, como envió su Hijo unigénito, Jesucristo, como piedra vivas. Otra palabra dice cabeza del ángulo, ¿verdad? Para ser edificado sobre este cabeza del ángulo los salvos como casa espiritual. Por eso Jesucristo sí es templo de Dios. Templo de Dios. Dice, ¿verdad? Templo de Dios, casa de Dios. O sea, morada de Dios. Los salvos son casa. Casa de Dios también. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es morada de Dios. Entre los salvos mora Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros, salvo, ¿verdad? Morada de Dios. Casa de Dios. Espíritu Santo mora en medio de nosotros, salvos. Por eso, así suena igual. Jesucristo vino al mundo como templo de Dios. Por eso, Jesucristo dijo, como Salmo capítulo 2, diciendo, indicando, ¿verdad?, templo de Jerusalén, como construye este templo. Yo lo edificaré en 3 días. ¿Cómo, verdad? Así los judíos edificaron en como 46 años. Usted podría edificar esto en 3 días. No lo entendieron, pero Jesucristo hablaba, ¿verdad?, del templo de su cuerpo. Jesucristo es templo de Dios. El Espíritu Santo moraba siempre en el Señor, ¿verdad? Templo de Dios. Entonces ahora el Espíritu Santo y Dios mora en medio de los salvos. Por eso se llama casa de Dios, morada de Dios. ¿Quiénes son? Salvos. Se llama la iglesia, ¿verdad? Y dice, Jesucristo vino al mundo como sumo. Dice, gran sumo sacerdote. Sacerdote, sacerdocio, ¿verdad? Jesucristo vino como sacerdote. Y ahora los salvos
La Biblia dice como sacerdocio también. Sacerdocio santo. Suena igual. Los salvos son sacerdocio santo, ¿en dónde? En la casa de Dios. O sea, ¿en dónde? En la iglesia. Casa de Dios es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los salvos, ¿verdad? Son la iglesia, morada de Dios, templo de Dios. Y dice también, Jesucristo vino al mundo como sacrificio. Sacrificio como ofrenda. Como ofrenda de Dios a Dios. Y ahora estamos aprendiendo, ¿verdad?, sobre nuestra vida cristiana. Si nosotros debemos ofrecer nuestra vida a Dios, hay que sacrificar nuestra vida para Dios. Por eso los salvos son sacrificios y ofrenda. Ofrendas a Dios. Jesucristo ofreció su cuerpo, ¿verdad?, a Dios para salvar al mundo. Ofreció su sangre a Dios para salvar a cada uno de nosotros. Según su sacrificio, según su ofrenda, ya fuimos salvos. ¿Verdad? Somos salvos. Y ahora Dios nos pide sacrificio, ofrenda. Si llamamos como sufrimiento, padecimiento, está bien. Para sacrificar, ¿verdad? Sí, es como aflicción, tribulación, sería. ¿Pero en dónde? Aquí, en la casa de Dios, no en el mundo. Por eso, ¿qué es la iglesia? La iglesia, grupo, ¿verdad? Grupo distinguido del mundo, se llama la iglesia. Hemos aprendido la vida en el desierto durante 40 años, los judíos. Los judíos vivieron en el desierto durante 40 años, muchos años. En el desierto, ¿qué hay? ¿Verdad? No hay agua, no comida. Solamente descendía cada mañana maná, ¿verdad? Como comida celestial cada mañana. ¿En dónde? Sobre el campamento de los judíos. En la comunión, congregación de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia. ¿Sí? Congregación en el desierto. Libro Hecho menciona esto. Hoy en día es la iglesia. Así Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Como Salvador, es cierto. Pero también Jesucristo vino al mundo para presentarnos como buen ejemplo. Ya somos salvos. Entre nosotros, algunos no tienen certeza de ir al cielo. Todavía no tiene, ¿verdad?, salvación. No, espero que escuche el seminario primero y tenga esa certeza y convicción para ir al cielo. Esto es primero. Y después ya podemos sacrificar, ¿verdad?, así en la casa de Dios, en la morada de Dios, que es la iglesia. Así vamos a seguir adelante. Entonces, fuera de la iglesia no hay felicidad, no hay paz ni gozo. Jesucristo, sí, vino al mundo, ¿verdad? No para ser servido, sino para servir. Dar su cuerpo para en el rescate, ¿verdad? Por todo, por muchos. Jesucristo, sí, como ha servido mucho, ¿verdad? Ha sacrificado mucho en la casa de Dios como hijo. Sí, Hebreo capítulo 3, verso 5 y 6 dice, Moisés, ¿verdad?
fue fiel, Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo. Pero Jesucristo también fue fiel en la casa de Dios, ¿verdad? Sirviendo a Dios en la casa de Dios. Por eso, nosotros también, como salvos, justos y renacidos de Dios, vamos a seguir adelante tratando de copiar, imitar la vida del Señor Jesucristo. Así tenía mucho título. Nosotros somos, ¿sí? Piedras vivas. Como una piedra viva, engendra otra piedra viva. Así puede ser edificado la casa de Dios, morada de Dios, que es la iglesia. Dios está construyendo, ¿verdad? Su templo, su morada. Un día ya termina este trabajo. Señor vendrá en el aire para arrebatar su templo, su morada, que es la iglesia. Pero nosotros vamos a trabajar como piedras vivas, salvando a una alma, ¿verdad? Una piedra, haciendo nueva, viva. Esto es, ¿sí? Misión. Esto es trabajo de los salvos. Salvando a una alma, ¿verdad? En el mundo, sí, debemos sacrificar, debemos ofrendar algo a Dios. Sin sacrificio, no puede. Aquí estamos, ¿verdad? Presentando nuestro cuerpo, nuestro espíritu a Dios. Esto es culto racional. Hermanos míos amados, ¿verdad? Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuál es vuestro culto? Racional. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Ya busquemos, ¿sí? 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para sigáis sus pisadas. Así, porque Dios nos salvó, ¿verdad? Del mundo y de la condenación y del juicio del infierno, porque nos salvó. Aquí dice para esto. Para esto, ¿para qué? Para que sean, ¿verdad? Piedras vivas, para que sean casa de Dios, para que sean como sacerdocio santo. ¿En dónde? En la casa de Dios, sacrificando, ofreciendo, ¿verdad? En su vida cristiana. Para esto fuimos llamados. ¿Del mundo a dónde? A la iglesia, a la casa de Dios. Somos sacerdocio santo. Como sacerdote, Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Pero nosotros, en la casa de Dios, somos sacerdocio santo. ¿Sí o no? ¿Es así? Así, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, sus pasos. ¿Cómo ha vivido nuestro Señor Jesucristo? Sufriendo, padeciendo, ¿verdad? Mucho dolor, mucha tristeza, persecuciones, aflicciones. ¿Por qué? Por la iglesia, por el evangelio. Padeció y murió en la cruz. Entonces, así Jesucristo nos ha dado, nos dejó buen ejemplo para que sigamos sus pisadas, sus pasos. ¿Qué pasó? Paso doloroso, día doloroso. ¿Es así? Por eso, hermanos, mucho ánimo. No para que como sufre, ¿verdad? Sufra y como
pareciera, ¿no? Sola, ¿no? Juntos, aquí. Aquí en la iglesia juntos. Sola no puede. Por eso Dios nos permitió la iglesia que es cuerpo del Señor. Ya tenemos, ¿verdad? Mucha manera de vivir antes de la salvación. Sí, tenemos ya mucha manera de pensar como queremos. Ya tenemos muchos costumbres de pensar, de hacer algo como queremos. Pero ya no más. ¿No más? ¿Por qué? Porque somos sacerdocio santo. ¿En dónde? En la casa de Dios. Porque quiere vivir más en el mundo como quiere. No es digno. Hermanos, hermanas, vamos a aprender la manera de vivir en la casa de Dios. Como somos como sacerdocio santo. Vamos a aprender, ¿verdad? De la buena manera de pensar como justo santo. ¿Es cierto? Vamos a aprender poco a poco. Algunos dicen, ¿verdad? Me cuesta. Sí, me cuestaría. Pero no es imposible, hermanos. Por eso siempre les, como quiero, ¿verdad? Preguntar. Si quiere hacer, ¿verdad? Quiere ser piedras vivas. Si quiere hacer una casa de Dios, digno. Si quiere ser como sacerdocio santo, digno, o no, que quiere. Si quiere, si puede, pero muchos no quieren, no tienen ese corazón. Qué raro, no es normal. Mire, un salvo tiene corazón de Dios. Un salvo tiene instinto nuevo de Dios. ¿Es cierto? Por eso Dios dice, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón, dice. Como Padre Dios, dame tu corazón, hijo mío. Así Dios está hablando, ¿verdad? A los hijos suyos. Dame tu corazón. Solamente corazón. ¿Su corazón en dónde? ¿En dónde está? Vamos a poner, ¿verdad? Nuestro corazón aquí en la iglesia. ¿Sí? Para que vivamos como piedras vivas, dignas. Para que vivamos como sacerdocio santo, digno, aceptable a Dios. Dice, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios, ofrendas, ¿sí? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso, Jesucristo, ¿sí? El cabeza del ángulo principal. ¿Sí? Capítulo 2, verso 9. Aquí también dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está hablando también sobre muchos como cargo, ¿verdad? Mucho cargo, mucho papel de los salvos. Los salvos, los que están en el Señor, los que tienen una salvación eterna, perfecta para ir al cielo. Aquí dice, así son, ¿verdad? Linaje escogido. Son real sacerdocio. Son nación santa y pueblo adquirido. Un pueblo, ¿verdad? Comprado por precio. Así somos, ¿verdad? Fuimos comprados por precio muy alto de la sangre. Entonces, nuestra vida, no de nosotros. ¿No? Y ahora somos de Dios, ¿sí o no?
somos de Dios. Entonces, así Dios nos llamó, o sea, fuimos llamados del mundo, ¿a dónde? Del mundo a la iglesia, de tinieblas a su luz. Aquí estamos, bajo la luz, en el Señor, por medio de la iglesia. Es digno. Así vamos a crecer, vamos a seguir adelante, sí, poco a poco, ¿verdad? Paso a paso. Así nosotros fuimos llamados por el Evangelio, también dice, ¿verdad? Para el Evangelio. Ya fuimos salvos del pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vivamos para Dios, para el Evangelio, para la iglesia, para casa de Dios, para cumplir sacerdocio santo. Hoy, aquí estamos, ¿verdad? Como casa de Dios y morada de Dios. Así hoy también estamos siendo edificados como casa espiritual. Aquí estamos dando, ¿verdad? Nuestro sacrificio y ofrenda a Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas. Esta comunión, ¿verdad? De domingo es principal. Vamos a presentar siempre, sin falta, en esta comunión, en la casa de Dios, como sacerdocio santo, como real sacerdocio. Así Dios cada vez nos da un crecimiento, un entendimiento de la palabra. Así podemos dar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro corazón, ¿verdad? Espiritual, aceptable a Dios. En sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Sí. Nosotros somos, ¿verdad? Linaje de Abraham por la fe. Somos descendientes de Abraham por la fe. No somos judíos, pero por la fe somos descendientes de Abraham, recibiendo mismo pacto, recibiendo misma promesa de Dios, somos. Aquí dice linaje escogido, ¿verdad? Linaje escogido, ¿qué quiere decir? Algunos están confiando, ¿verdad? En predestinación, pero bíblicamente no es correcto, ¿verdad? Algunos, Dios predestinó a algunos para que puedan ser salvos, según voluntad de Dios. Linaje escogido no quiere decir esto, sino según linaje, ¿verdad? De Dios, según linaje, según la voluntad de Dios, Dios está guardando su linaje de la salvación. Así, desde Génesis hasta Apocalipsis sale un linaje de la salvación. Así somos, linaje de Abraham. Si Dios, ¿verdad? Quiere, todos los hombres sean salvos, ¿sí o no? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es la voluntad de Dios. No como para alguno, ¿no? Predestinado, ¿no? Sí, dice, ¿verdad? A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ¿verdad? Y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así Dios salvó a todo el mundo, pero no todo, ¿verdad? No todo tiene ese conocimiento. No todo tiene como la salvación. Por eso nosotros debemos entender primero el evangelio verdadero, cómo Dios nos salvó. Ya
Dios, ¿verdad? Nos perdonó todo nuestro pecado y nos hizo hijos. Nos hizo hijos. Por eso la Biblia dice, los cuales, o sea, los salvos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los salvos no son engendrados de sangre. Sí, los judíos, ¿verdad? Judío, engendra a judío. Sus hijos son judíos. Pero la salvación no de la sangre. No son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No. Sino, dice, ¿verdad? Por la fe. Por la fe. Por eso, la fe es por el oír, ¿verdad? Oír por la palabra del Señor Jesucristo. Por eso, escuchar y entender la palabra del Señor, o sea, la voluntad del Señor, Dios, ¿verdad? Es muy importante. Por eso hoy estamos aquí para escuchar la voluntad del Señor. Y después, según nuestro entendimiento, ya queremos vivir, ¿verdad? Queremos aplicar en medio de nuestra vida cristiana, ¿sí? Conforme a la voluntad del Señor. Aquí habla sobre, ¿verdad? La voluntad, por qué Dios nos llamó. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz. Dice, para que anunciéis, para que anunciemos las virtudes de aquel, o sea, de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Virtudes. Las virtudes. O sea, para que podamos anunciar este evangelio verdadero. Para que podamos anunciar, ¿verdad? Esta buena nueva que tenemos. Por eso hay que pensar esto. Ah, sí, ¿por qué Dios me salvó? ¿Por qué? Hay que pensar esto. Ya aquí estamos aprendiendo mucha función de los salvos. Mucho servicio de los salvos. ¿En dónde? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero me diciendo primero en la iglesia. Si hay mucha papel. Vamos a aprender esto y cumplir esto poco a poco, ¿verdad? Esto es nuestra vida cristiana. Anunciemos este evangelio verdadero a los que no tienen, a los que no han escuchado, para que sean salvos. ¿Sí? Así Dios quiere, ¿verdad? Quiere ponernos sobre este mundo también como piedras vivas, para que algunos sean edificados sobre nosotros, según nuestro sacrificio, según nuestra ofrenda. Esto es voluntad de Dios, porque somos piedras vivas. Sí, así Dios quiere edificar, ¿verdad? Sobre nuestra vida. Aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, sacrificio. Una ofrenda. Hoy vamos a aprender sobre real sacerdocio, ¿verdad? Sacerdocio santo. Somos sacerdotes de Dios. En la Biblia dice real sacerdocio del Evangelio de Dios. ¿Cómo dice? Real sacerdocio del Evangelio de Dios. Somos sacerdotes del Evangelio. Trabajando aquí en la iglesia por el Evangelio. También aquí fuera de la iglesia vamos a trabajar por el Evangelio como sacerdocio santo. Jesucristo vino al mundo como sacerdote, ¿verdad? Gran sacerdote. Busquemos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos 4,
verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, le tengamos nuestra profesión. Un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Ese es Cristo. Así es, Cristo vino al mundo como mediador entre Dios y el pueblo de Dios. O sea, el pueblo judío. Primero, así Jesucristo vino como un hombre judío. Pero no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, ¿verdad? Así vino Jesucristo como un gran sumo sacerdote entre Dios y el mundo, y cada uno de nosotros como mediador. Jesucristo es, sí, un gran sumo sacerdote. Sí, sacerdote, el sumo sacerdote, sacerdotes, ¿verdad? Trabajan en el templo, en el tabernáculo. Trabajaba en el tabernáculo, en el templo de Dios, para presentar, ¿verdad? Sacrificio a Dios, ¿verdad? Ofrendar algo a Dios. Ellos trabajaban en el templo de Dios. Capítulo 10, Hebreo capítulo 10, verso 11 y 12. Hebreo capítulo 10, verso 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios. Aquí está hablando sobre el sacrificio de los animales en el tabernáculo. Sí, sacerdote, ¿verdad? Trabajaban así cada día. Muchas veces dice, los mismos sacrificios, pero dice, la Biblia dice, nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿por qué Dios les permitió esta ley, este sacrificio, verdad? Mire, ellos sacrificaban en el tabernáculo, en el templo, ¿verdad? Según la ley de expiación, ¿verdad? Confiando en el Señor, confiando en la obra que ha de cumplir, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, futuro. Por eso Jesucristo vino al mundo para cumplir esa ley. Si no hubiera venido Jesucristo en ese mundo para cumplir esta ley, nadie podría ser salvo, ¿verdad? Los antiguos. Nosotros tampoco. ¿Por qué? Aquí dice, nunca puede quitar los pecados por sacrificio de los animales. Era sombra del Señor Jesucristo, explicando algo, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Dios mostraba, revelaba a los judíos. Pero ellos, ¿verdad? Sí, los que han obedecido muy bien, confiando en esta ley, vale, su fe vale. Muchos murieron confiando en esta ley, ¿verdad? Esperando la venida del Señor. O sea, primera venida. Jesucristo vino hace 2000 años para cumplir esta ley. Se ha cumplido esta ley, fueron salvos los antiguos. Según la ley, según la promesa de Dios. Pero ya, no más, ¿verdad? Este sacrificio de los animales, de la sangre de los animales. Cristo habiendo ofrecido, Cristo, ¿verdad? Ofreció, sacrificó por la ofrenda, por sacrificio, que es su cuerpo, que es su sangre. Ofreció
una vez para siempre, dice, una vez para siempre. Un solo sacrificio, ¿verdad? Que es su cuerpo, que es su sangre. Ya entregó su vida, su cuerpo, su sangre derramó, ¿verdad? Todo. Era sacrificio y ofrenda para Dios, a Dios. Dice aquí, dice, por los pecados de cada uno. ¿Qué pecado? Sí, pecado pasado, presente y futuro, hasta la muerte. Así pagó todos nuestros pecados, una vez para siempre. Por eso se llama eterna redención. ¿Verdad? Hebreos 9:12. Lo recitamos, ¿verdad? Todo. Recitamos juntos. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí? Habiendo obtenido eterna redención. Se ha cumplido eterna redención. Así Dios nos ha dado este requisito, este poder, derecho, potestad de ser hecho hijo de Dios. Así somos hijos de Dios. Dice, piedras vivas somos. Dice, casa de Dios, templo de Dios. Somos la iglesia. Somos sacerdocio santo, ¿sí o no? Sí, somos sacrificios y ofrendas para Dios, ¿sí o no? ¿En dónde? ¿En el mundo? No, aquí, en la iglesia, en la casa de Dios. Esto es como voluntad de Dios, solo un sacrificio por los pecados. No ocupamos otro sacrificio. Así como ¿verdad? El gran sumo sacerdote ofreció su cuerpo, su sangre ante Dios una vez para siempre. Capítulo 10, verso 14 y al 18. Al 18 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Y ahora no hace falta ofrendar, ¿verdad? Por la sangre de los animales. No más. No ocupamos, ¿verdad? Un templo para sacrificar por la sangre de los animales, ¿no? Ya Dios estableció, ¿verdad? La iglesia, que es templo de Dios. Aquí en la iglesia, los salvos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, podrían sacrificar y ofrendar por su vida, ¿verdad? Por su cuerpo, por su espíritu. Sí, vale mucho. No hay más ofrenda, ¿verdad? Por el pecado, ya fue pagado totalmente. Somos libres. ¿Así? Y dice aquí, ¿verdad? Con una sola ofrenda. 14 dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Se llama eterna redención. Nos hizo perfectos para siempre. Por eso, si no lo perdemos, ¿verdad? La salvación, así entendemos la salvación que no se pierde.
Pero muchos están pensando, sí podré perder. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento de la Biblia. ¿Cómo pagó Dios? Entonces algunos dicen, ¿verdad? Entonces puedo pecar como yo quiero. Malentendido, ¿no? Aquí suena, ¿verdad? Y menciona sobre el pacto. Pacto que haré con ellos. ¿Qué quiere decir este pacto? O sea, pacto eterno. ¿De qué? De la salvación. Como una promesa eterna. Isaías 55, verso 3, ¿verdad? Dice, inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd, vivirá vuestras almas. Yo haré con vosotros pacto eterno. Yo haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Sí, David ha recibido este pacto. Abraham ha recibido este pacto. Isaac, Jacob. Sí. Así como Dios les permitió a los hijos de Abraham ese pacto, pero no para todo, ¿verdad? Para los que confíen en ese pacto, vale. Así es la fe. Así es la fe. Hoy en día, el judío aún no confía en el Señor, ¿no? Rechazando. Por eso dice, la piedra viva desechada. La piedra viva desechada, reprobada y botada. Así, ¿verdad? Los judíos votaron, desecharon al Señor Jesucristo, pero era una piedra preciosa, ¿sí? Gloriosa para Dios. Así Dios envió su Hijo unito como piedra vivas desechada. Pero para Dios preciosa. Para nosotros, para con nosotros es preciosa. Como, ¿verdad? El origen de nuestra salvación. Como cimiento, ¿verdad? Fundamento de nuestra salvación, esta piedra viva. Y también nosotros seamos una piedra vivas para otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Sacrificio. Hay que sacrificar por otros que no tienen. Vamos a edificar, ¿verdad? Así juntos sobre este cabeza del ángulo, edificando, ¿verdad? Una casa de Dios juntos. Así somos miembros de la casa de Dios. Somos miembros del cuerpo del Señor. Glorioso y asombroso. ¿Sí? Ahorita no podemos ver exactamente físicamente, pero aquel día del Señor, Dios les recompensará según sus obras. No se preocupe. Si alguno está padeciendo, sufriendo por el Evangelio, por su vida cristiana, no se preocupe. Dios les dará gran gloria. Pero si padeciendo por el pecado, pecando, ¿qué gloria es? Nada. Qué lástima también. Se ha sido salvo, pero ¿de qué aprovechará su tiempo? Por eso, hermanos, hermanas, ¿verdad? Tengamos, ¿verdad? Temor a Dios. Tengamos temblor en nuestro corazón, ¿verdad? A Dios, ante Dios. Es muy necesario. Sí, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. No hay más ofrenda por el pecado. Ya listo, está listo. Así Dios nos hizo también real sacerdocio del Evangelio de Dios. Vamos a meditar, ¿verdad? Y profundizar sobre este tema. Sobre real sacerdocio del Evangelio de Dios. Así tenemos, ¿verdad? Profesión, misión,
de Dios. Busquemos Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 16. Romanos capítulo 15, verso 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Sí, el apóstol Pablo, ¿verdad? Trabajaba también como sacerdocio santo, ofreciendo, tratando de ofrecer, dice, los gentiles, ¿verdad? A Dios, como un sacrificio, dice, una ofrenda agradable, como santificada a Dios. Sí, trabajaba así, corría en toda su vida. No paraba, no se paraba. Por eso, sí, el apóstol Pablo, copiando muy bien la vida del Señor Jesucristo, vivía, sufría, padecía en toda su vida. Después de la salvación, es así. Entonces nosotros, hermanos, hermanas, vamos a copiar la vida del Señor o la vida del apóstol Pablo. Imitemos, ¿verdad? La vida del apóstol Pablo. O sea, copiando su sufrimiento. No sufriendo en ese mundo, ¿verdad? Solamente trabajando, ¿no? Sí, debemos trabajar, es cierto, pero no solamente esto. Entonces, ¿por qué está sufriendo? ¿Por el evangelio? ¿Por la iglesia? ¿O no? ¿Verdad? Hay que pensar. Entonces, ¿por qué vivo yo? Para trabajar esto, ¿no? Para que seamos, ¿verdad? Una piedra vivas. Así nosotros fuimos llamados. Para esto, dice, para esto. Seamos como piedra vivas, siendo edificado casa de Dios, como casa de Dios, aquí, ¿verdad? Como miembro de la iglesia. Es bueno. Dice, ministrando el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir ministrando? O sea, ese ministro, ¿verdad? Se refiere como un cargo, como un papel, como un servicio de la iglesia. Ministro de la iglesia. Por eso en otra versión coreano se dice esto, el sacerdocio del evangelio de Dios. Ah, el sacerdocio, así dice. Por eso los salvos tienen este sacerdocio santo del evangelio de Dios. Así tenemos profesión, así tenemos trabajo, cargo de Dios. Aunque no tiene, ¿verdad? Buena profesión profesional para trabajar bien, ¿verdad? Con buen salario. Pero si tiene el evangelio verdadero en su corazón, es profesión de Dios. Es sacerdocio de Dios. Vamos a trabajar así, ¿sí o no? Aquí en el mundo no hay salario de este trabajo, pero en el reino de Dios, Señor nos recompensará sin falta. Gran valor, sí. Por eso, hermanos, vamos a pensar, ¿verdad? Sobre nuestra profesión, sobre nuestro trabajo. Primero, ¿sí? Como casa de Dios, como un miembro de la iglesia, seamos justo y bueno.
como piedras vivas, ¿verdad? Para que algunos sea edificados sobre nuestra vida, sobre nuestro sacrificio. Lo esperamos. Y somos sacerdocio santo, ¿verdad? Como el sacerdocio del Evangelio de Dios. Vamos a evangelizar. Aquí en la iglesia siempre nosotros nos compartimos sobre el Evangelio, ¿sí o no? Sobre la salvación, sobre el Evangelio, ¿sí? Edificante. Por eso siempre recordamos este Evangelio. Y fuera de la iglesia, con este gran amor, con esta gran fuerza, vamos a cumplir también este sacerdocio santo con otros, ¿verdad? Que no tienen, compartiendo este evangelio. ¿Por qué? Porque somos el sacerdocio del evangelio. ¿Me explico? El sacerdocio del evangelio de Dios. Nosotros somos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Por eso aquí estamos, ¿sí? Ofreciendo, ¿verdad? Sacrificando nuestro cuerpo, nuestro espíritu ante Dios, nuestro corazón presentando, ¿verdad? Ante Dios. Vale mucho. Esto es papel de los sacerdotes en la casa de Dios. Primero vamos a tratar de presentar nuestra vida ante Dios como sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, asistiendo siempre en la comunión, en la reunión, nuestra comunión verdaderamente con Dios, con el Señor Jesucristo. Nuestra comunión. ¿Es así? Y presentar, ¿verdad? Ante la Biblia también. Hay que leer la Biblia cada día. Es importante. Esto es presentar, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestro ser ante Dios como un sacrificio. Leer la Biblia es gran sacrificio. No parece, ¿no? Así sí, a la iglesia, participar en la comunión es gran sacrificio para ustedes. No me parece, ¿verdad? No se parece mucho así como tan gran sacrificio, ¿no? Un poco. Para algunos, como sí, le cuesta, ¿verdad? Para asistir por algo de su vida. Pero generalmente, por pereza, por falta de interés, por falta de respeto a Dios, por falta de respeto a la comunión, no viene. No es justo, hermanos. Por eso, así somos como sacerdocio santo, ¿verdad? En la casa de Dios, en la morada de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Los salvos son la iglesia. Por eso vamos a presentar nuestro testimonio ante los ojos de los hermanos. Esto es comunión. Aunque como sea poco o mucho, no importa. 2 o 3, ¿verdad? Congregados en mi nombre. En medio de ellos yo estaré, ¿verdad? Allí, en medio de ellos. Es así. Así vamos a tratar de presentar siempre nuestro ser, nuestra vida ante Dios como sacrificio, como una ofrenda para Dios. Así somos. Mire, para trabajar, ¿verdad? En la casa de Dios como sacerdocio santo, como un sacerdote santo, ¿qué quiere decir santo? Justo. O sea, limpio, ¿verdad? Sin defecto, por favor. Sin mancha de pecado. Sí, hoy estamos aquí para ser limpiados también por la palabra. Sí, es muy necesario.
Y también nosotros debemos, ¿verdad? Tratar de no pecar, no fallar, no caer en el pecado, por favor. Es una lucha, es cierto, pero pensando, ¿verdad? Este trabajo de sacerdocio santo aquí en la iglesia, en la casa de Dios, no podemos ser sucios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí entre nosotros, ¿sí? No hay un hombre perfecto, yo sé. Sí, yo sé que ya tenemos mucha debilidad, sí, muchos errores, es cierto, pero ya vamos a luchar, ¿verdad? Un poco más. Vamos a seguir adelante un poco más, tratando de no pecar, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, volvemos, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si nosotros somos extranjeros y peregrinos en ese mundo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Así vivamos en ese mundo. No pongamos mucho deseo en ese mundo. No pongamos mucha esperanza en ese mundo, ¿no? Somos sacerdocio santo, ¿en dónde? En la iglesia, entre los salvos. Aquí somos una familia. ¿Sí? Ya pasamos, ¿verdad? En ese mundo, ¿verdad? Trabajando y, sí, sufriendo algo un poco. Aquí dice como extranjero y peregrino. Pero aquí dice, ¿verdad? Os abstengáis de los deseos carnales, ¿sí? Luchando contra deseo de carne. Por favor, hay que luchar. Si hay esta lucha, ¿verdad? Esta guerra espiritual, guerra física. Si hay. Sí. Mire, aquí, pensando el templo de Dios, como aquí en la iglesia, nosotros no podemos hacer algo, ¿verdad? Según nuestro pensamiento, no. Aquí en la iglesia no podemos hacer algo, ¿verdad? Del deseo de la carne, no. Aquí también está hablando esto. Según orden, con respecto a la iglesia, respetando a los hermanos. Sí. Hay que aprender, ¿verdad? La manera de vivir aquí en la iglesia. ¿Sí? Por eso Jesucristo nos enseñó sobre su corazón humilde y manso. ¿Verdad? Sí. Nosotros vamos a aprender también ese corazón manso y humilde. Seamos manso y humilde para respetar a otros hermanos, para respetar a la iglesia. Así el que tiene un corazón, ¿verdad? Humilde, manso, puede recibir mucha gracia de Dios, mucha fortaleza de Dios. Entonces, sí, vamos a luchar, ¿verdad? Contra este pecado, contra este deseo de carne. ¿Por qué? Porque así viene algo malo, ¿verdad? De Satanás, del cuerpo y del mundo. Con mano sucia no podemos servir a Dios así. Por eso debemos ser distinguidos del mundo y del pecado. ¿Verdad? Primero, para ser como
sacerdocio santo. En la casa de Dios, o sea, en la iglesia, sí, nosotros podemos servir a Dios como sacerdocio santo, como servidor de la iglesia, como siervo, como siervo. En la Biblia sale mucha historia, ¿verdad? Fea, de cómo servir a Dios. En el templo, busquemos Levítico, libro de Levítico, capítulo 10, verso 1. Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Aquí sale Nadab y Abiú, hijo de Aarón. Sí, Aarón, ¿verdad? Primer sacerdote. Entonces sus hijos eran sacerdotes. Según linaje de Aarón, ¿verdad? Fueron sacerdotes. Por eso aquí empezó su trabajo. Sacerdocio santo en tabernáculo. Aquí dice verso 1, Nadab, Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Un juicio, ¿verdad? Grande. Sí, Nadab, Abiú eran sacerdotes en el tabernáculo, pero ellos daron, ¿verdad? Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fuego extraño, dice. Ah, entonces, ¿qué fuego? ¿Qué fuego extraño? Voy a explicar un poco sobre tabernáculo. Sí, había así como un tabernáculo, longitud, ¿verdad? Era 100, ¿cómo se llama? Codos, 50 centímetros, ¿verdad? Un codo, o sea, 50 metros, así como 50. Tabernáculo, ¿verdad? 50 codos, o sea, como más o menos 25 metros. Aquí dentro del tabernáculo había, sí, santuario, se llama santuario, lugar santísimo y lugar santo. Había puente de bronce y puente de altar. Se quemaba sobre este altar. Este puente tenía agua, ¿verdad? Entonces los sacerdotes se lavaban a sus manos y como sacrificios, ofrendas, limpiaban. Aquí en el lugar santo, se llama lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo había arca de mandamiento, ¿verdad? 10 mandamientos. Por eso, en el desierto siempre como sus campamentos, así rodeaba todo pueblo, 12 tribus alrededor de este tabernáculo. Este tabernáculo, ¿verdad? Por medio de
este arca de 10 mandamientos, se ubicaba siempre, se ponía. Por aquí, ¿verdad? Oeste, norte y sur. Así se ponía. Aquí en el lugar santo había aquí como frente del velo. Ese santuario fue dividido por este velo. ¿Verdad? Nadie puede entrar al lugar santísimo. Si entra, morirá. Solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba con la sangre. ¿Sí? Como por este velo, ¿verdad? Antes frente de este velo había altar de incienso. Se quemaba, ¿verdad? Incienso. ¿Qué quiere decir esto? Oración. Oración del Señor Jesucristo. Oración de los salvos. Mire, sacerdotes trabajaban aquí dentro. Aquí en el lugar santo, solamente el sumo sacerdote entraba. A veces otro sacerdote podría entrar con compromiso, ¿verdad? Pero no cualquier momento, no puede. Solamente el sumo sacerdote entraba aquí ordenando, quemando incienso sobre el altar de incienso. A la derecha, entrando por aquí, mano derecha, ¿verdad? Aquí había una mesa de 12 tortas. Sobre esta mesa limpia siempre presentaba 2 tortas. Se refiere 2 tribus, ¿verdad? También 12 discípulos, o sea, de los salvos. Y aquí al frente de la mesa de tortas había candeleros, ¿verdad? Entonces aquí siempre tiene que poner luz. Hay que poner luz cada día. Así los sacerdotes trabajaban. Entonces ocupamos aquí fuego, ¿verdad? Para quemar incienso, para encender, ¿verdad? Este candelo. Ocupaba fuego. Por eso siempre utilizaba fuego de altar de bronce. Aquí se quemaba, ¿verdad? Los sacrificios. Entonces los sacerdotes tienen que utilizar el fuego de este altar. No puede traer de fuera de este tabernáculo. Pero los hijos de Aarón, o sea, traer, ¿verdad? De fuera del tabernáculo. Dice, fuego extraño. Mira, así en el tabernáculo había orden, la ley, muy firme. Para quemar incienso, solamente tienen que utilizar con aceite puro de olivas, no de otro, jamás. Sí, hay una manera, ¿verdad? Fija, siempre. Por eso los sacerdotes tienen que trabajar así, según la ley. Sí, según orden del tabernáculo. Siempre. Pero esta vez, como hijo, ¿verdad? Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, llevaron sus fuegos extraños. Ya, Dios los quemó, dice, los quemó. Ya murieron delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Sí, aquí está hablando orden de tabernáculo, orden de Dios, en la casa de Dios. ¡Qué miedo! Mire, hermano, debemos tener temor y temblor ante Dios, por favor. No como lo que queremos, ¿no? Por eso hay que tener un corazón humilde siempre, tratando de no pecar. Si alguno, ¿verdad? Pecando así, está ensuciando la iglesia. Dios no va a permitirlo. Nosotros somos, ¿verdad? Sacerdocio santo ante Dios, aquí en la iglesia.
aquí en el templo de Dios. No vamos a perder la salvación, ¿no? No para esto, ¿verdad? Sino podría perder su vida cristiana total. Por eso nosotros, ¿sí? Con mucho cuidado debemos presentar nuestro sacrificio, ofrenda a Dios. Y pensando, ¿verdad? ¿Por qué? Como Nadab vio, como, sí, ofrecieron fuego extraño a Dios. Se ha acostumbrado, ¿verdad? Mucho en este trabajo. Por eso, como menospreciando, ¿sí? Seguramente menospreciando un orden del tabernáculo, hicieron así, ofrecieron así como quieren, como querían. Capítulo 10, ¿verdad? Verso 8 y 9. Aquí habla un poco, ¿verdad? De orden nuevo a Aarón. Dice, como inmediatamente aquí está hablando Jehová a Aarón después de este juicio. Dice, Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez, aquí no está hablando exactamente por qué, como presentaron así, fuego extraño. Perdieron, ¿verdad? Discernimiento, juicio. En su mente, perdiéndolo poco a poco, ofrecieron este fuego extraño. Tal vez por alcohol, aquí dice, no bebéis vino. Tal vez, ¿verdad? Como por emborrachamiento, ¿verdad? Así podía dar. Por eso, un salvo, por ejemplo, tomando alcohol, vino, cerveza, podría predicar. Es difícil, ¿verdad? Tomando alcohol, podría predicar, no puede dar buen testimonio. No es bueno. Consumiendo droga, cometiendo un pecado como adulterio. Suena muy mal, ¿verdad? No es bueno. Por eso, hermanos, seamos dignos es como sacerdocio santo. Somos sacerdotes aquí en la iglesia. En cada casa somos sacerdotes. Deben temer, ¿verdad? Deben temer a Dios. Nunca renuncie, ¿verdad? A su fe porque no puede dejar el emborrachamiento o las drogas, sino también vamos a tratar de dejarlo, ¿verdad? Luchar contra estos pecados para que seamos dignos de este trabajo. Deben tener miedo, ¿verdad? De perder la comunión con Dios y perder su servicio a Dios. Eso es. Hermano, mucho ánimo, tenga, ¿verdad? El buen discernimiento siempre por la palabra, por medio de la comunión. Y también sacerdote Eli, ¿verdad? Él tenía también 2 hijos, Ofni, Finés. Eran malos también ellos. Menospreciaba, ¿verdad? El sacrificio a Dios. Y pedía como
con la carne, ¿verdad? En el tabernáculo. Sí, siempre algunos traían, ¿verdad? Carne para como ofrecer a Dios. Sacrificando esto, Ofni y Finés pedía carne. Dame esta carne. Pidiendo la carne cruda, dice, cruda. Ah, me gusta más cruda, entonces dame esta carne. Grosura. Nadie puede comer con grosura. Grosura es, como explica, ¿verdad? Parte de Dios. Por eso nadie puede tener carne con grosura en el tabernáculo, pero pedía, ¿verdad? Con grosura. ¿Por qué? Más rico, con grosura. Así pedía. Contra la ley, contra orden del tabernáculo. Al final ya durmió, ¿verdad? Durmieron con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dormían con las mujeres del tabernáculo de la reunión. Qué pecado, ¿verdad? Entonces ellos parece que no tenían miedo ante Dios. No tenían temor de su servicio en el tabernáculo. Entonces Dios, ¿verdad? Lo quitó sus vidas, murieron. En la guerra, en la batalla contra los filisteos. Busquemos 1 de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 13. Entonces Jehová decidió este juicio para la casa de Elí, sacerdote Elí, por pecado de sus hijos. Aquí dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Sabiéndolo, ¿verdad? Elí no lo prohibió. Sí hablaba algo, aconsejaba algo, pero no lo prohibió. ¿Qué quiere decir? Hablaba suavemente. Entonces, este sacerdote Elí también perdió su discernimiento. ¿Qué pecado está, verdad? Cometiendo. ¿Qué pecado? Gran pecado estaba cometiendo, pero Elí también perdió su discernimiento, distinción ante Dios. Así mismo día, Elí murió. Elí cayó hacia atrás, ¿verdad? Escuchando resultado de la guerra contra los filisteos, ya murieron sus hijos, perdemos, ¿verdad? Arca de mandamientos. Él cayó atrás, hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, dice, se desnucó y murió, se desnucó y murió. Qué feo, ¿verdad? Porque era hombre viejo y pesado, dice. Entonces, mismo día, él también murió con sus hijos. Aquí está hablando sobre importancia de ¿verdad? Trabajo en el tabernáculo. Eran sacerdotes, sus hijos también, pero no hicieron caso muy bien. Perdiendo poco a poco su discernimiento, ¿verdad? Distinción de la palabra, de su vida, ya murieron. Mire, hermanos y hermanas, no olvidemos que somos sacerdotes del Evangelio de Dios
como los que han sido salvados del mundo y del pecado. Seguimos adelante, ¿verdad? Sirviendo a Dios como sacerdocio santo aquí en la iglesia, como piedras vivas. Ya, Apocalipsis capítulo 1, busquemos. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, Dios, ¿verdad? Nos hizo reyes. Dios nos hizo, dice, sacerdotes para Dios, en el templo de Dios, en la casa de Dios, aquí. A él sea gloria, así, ¿verdad? Entonces Dios quiere ser glorificado por los que se acercan, por los que se trabajan, ¿verdad? En el templo de Dios, pero los que quieren acercarse al Señor, pero no está digno, no está sirviendo bien, ¿verdad? ¿Cómo será? Dios quiere ser glorificado. Sea gloria a Dios por nuestro servicio de sacerdocio santo, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Así vamos a trabajar juntos, seguimos adelante, hermanos y hermanas. Meditemos esto, ¿verdad? Sí, templo de Dios y morada de Dios es la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos piedras vivas. Vamos a compartir esta vida con otros para que tengan esta vida, para que sean edificados como nosotros aquí ante Dios, como templo de Dios. Esto es nuestro trabajo. Así Dios nos permitió la vida cristiana en ese mundo, un poco, no mucho. Entonces, no vamos a perder este tiempo, esta oportunidad ante Dios. ¿Me explico? Muchos ánimo, hermanos, seguimos adelante juntos aquí, sufriendo juntos, trabajando juntos. Sí, podemos. Ya voy hasta aquí, oremos y terminemos. Vamos a orar. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Hoy aprendemos sobre nuestro papel en nuestro ministerio aquí en la iglesia, pensando sobre sacerdocio santo para Dios. Señor, queremos ser dignos de servir a Dios. Cada día queremos mejorar poco a poco según tu voluntad, según la palabra del Señor. Señor, ayúdanos y guíanos para que podamos crecer así como sacerdocio santo, digno ante Dios. Señor, esperamos que utilice nuestra vida, nuestra congregación para evangelizar según tu voluntad. Así queremos dar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro corazón ante Dios. Señor, siempre pedimos al Señor y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.